El sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas, el simpático y el parasimpático, cada uno con funciones y estructuras específicas. El sistema simpático, las neuronas preganglionares se localizan en los segmentos T1 a L2 de la médula espinal. Sus acciones se dirigen al tronco simpático, que consiste en ganglios simpáticos organizados en una cadena a lo largo de la columna vertebral. Algunas neuronas también hacen sinapsis en ganglios prevertebrales, lo que permite una distribución amplia de señales. Los ramos comunicantes. Hay ramos comunicantes blancos que transportan axones mielinizados de neuronas preganglionarias al ganglio sináptico presente en T1 a L2. El ramo comunicante gris lleva axones amielínicos de neuronas postganglionarias de regreso al nervio espinal, permitiendo la conexión con estructuras periféricas. Por otra parte está el sistema parasimpático, cuyas neuronas preganglionares se ubican en los segmentos S2 a S4 de la médula espinal. Sus axones se proyectan hacia los ganglios pélvicos, donde se conectan con neuronas postganglionares, regulando funciones involuntarias en las vísceras pélvicas y órganos genitales. Irrigación arterial. Las partes de la médula espinal están irrigadas por arterias. Dentro del conducto vertebral, las arterias están acompañadas de raíces nerviosas de forma longitudinal y se unen entre sí con las arterias segmentarias formando una corona vascular. Las ramas espinales de la arteria del dorso están dispuestas en segmentos. Nacen del cuello a partir de las arterias vertebrales, en el tórax a partir de las intercostales posteriores, en la región lumbar a partir de las arterias lumbares y en la pelvis a partir de las arterias sacras. Todas estas ramas ingresan en el conducto vertebral por el foramen intervertebral y se dividen en dos: arteria radicular anterior y posterior, que como ya dijimos, van acompañadas de una raíz nerviosa correspondiente. De las arterias radiculares anteriores se originan las arterias medulares segmentarias, que se distribuyen por la parte anterior de cada segmento de la médula espinal. Las arterias espinales no están segmentadas y cubren verticalmente la médula en todo su largo, uniéndose las ramas por sus diferentes niveles. Arteria espinal anterior. Ubicada en la parte anterior de la médula, se origina cranealmente a partir de dos arterias espinales anteriores a nivel del foramen magno. Estas dos arterias tienen dirección descendente y se unen en una sola arteria espinal anterior y se dirigen en sentido caudal desde los segmentos cervicales. Las arterias espinales posteriores. Se originan a partir de cada arteria cerebelosa posterior y descienden atravesando el foramen magno para ubicarse a lo largo de los surcos dorsolaterales de la médula. Arteria medular segmentaria mayor irriga la intumescencia lumbosacra. Su origen es unilateral con dirección caudal y se anastomosa con las arterias espinales de cada región. Es una rama de las últimas arterias intercostales posteriores o de las primeras arterias lumbares. La vasocorona arterial es un círculo arterial que rodea a la médula espinal y reúne la arteria espinal anterior con las dos arterias posteriores. Las arterias espinales están dispuestas principalmente a nivel de las intumescencias lumbosacras y cervical y desaparecen a nivel de la médula espinal torácica. Se clasifican en arteria espinal anterior, que origina una arteria del surco que se profundiza por la fisura media anterior y se distribuye por el sector medial de las astas anteriores, y arteria espinal posterior, que origina ramas para la irrigación del cordón posterior y del asta posterior. Son ramas terminales. Las venas de la médula espinal son más numerosas y también más inconstantes en su disposición que las arterias. Se describen una vena espinal anterior y una vena espinal posterior. Estas venas espinales drenan en las venas radiculares, que acompañan a las raíces de los nervios espinales. Las venas radiculares a su vez desembocan en las venas espinales. Estas son tributarias de los plexos venosos vertebrales internos. Comunican hacia afuera del conducto vertebral mediante las venas intervertebrales que atraviesan el foramen del mismo nombre, y estas drenan en los plexos venosos vertebrales externos, anterior y posterior. Las meninges espinales son membranas que envuelven la médula espinal y las raíces de los nervios espinales. Están formadas por tres capas. 1. Dura madre espinal. Es la capa más externa y gruesa, llamada paquimeninge. Se extiende desde el foramen magno hasta la segunda vértebra sacra, formando un cilindro fibroso. Se continúa con la dura madre craneal y está en contacto directo con el espacio epidural. Acompaña a los nervios espinales a través de forámenes intervertebrales y forma el fondo del saco dural en su extremo inferior. 2. Aracnoides espinal. Es la capa intermedia adherida a la dura madre y separada de la pía madre por el espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Rodea la médula espinal y las raíces nerviosas. 3. Pía madre espinal. Es la capa más interna y delgada, íntimamente adherida a la médula espinal. Se prolonga en el filum terminal y envuelve las raíces nerviosas y los vasos sanguíneos que ingresan en la médula.
conectándola con la dura madre a través del tejido conectivo. Estas capas protegen la médula espinal y permiten la circulación de líquido cefalorraquídeo que amortigua y nutre el tejido nervioso. Espacios asociados. Espacio epidural. Entre la dura madre y el periósteo. Contiene tejido adiposo y plexos venosos vertebrales. Es el sitio de inyección para la anestesia epidural. Espacio subaracnoideo. Entre la aracnoides y la pía madre. Contiene líquido cefalorraquídeo y trabéculas aracnoideas. Dilatado en la cisterna lumbar entre la segunda vértebra lumbar y la segunda vértebra sacra. Lugar de acceso para la punción lumbar. Procedimientos médicos. Punción lumbar. Inserción de una aguja en la cisterna lumbar para extraer líquido cefalorraquídeo. Evaluar su color y aspecto o administrar medicamentos. Se realiza en la línea media de la región lumbar. No debe realizarse si el paciente presenta aumento de la presión intracraneal por el peligro de enclavamiento del cerebelo a través del foramen magno y la compresión de la médula oblongada. Anestesia epidural. Inyección de un anestésico en el espacio epidural en el tejido adiposo que rellena este espacio y desde allí difunde al espacio subaracnoideo. Se usa para bloquear la conducción nerviosa en raíces lumbares y sacras. La aguja atraviesa la piel, la fascia tóraco-lumbar, el músculo erector de la columna, los ligamentos supraespinoso e interespinoso. Si la punción es más lateral, es el ligamento amarillo y llega al espacio epidural.